¿Cómo están? Bienvenidos. Lunes 13 de abril, son las 9:03 minutos. ¿Cómo están? ¿Cómo está Bastián, Cristian Suazo, Fayán Manquilipe, Jaime Molina, Nicolás, Pedro Flores, Reinaldo, Seba y Sergio? ¿Cómo están, chiquillos? La sesión del día de hoy partió, yo creo que una sesión bastante mixta. En un momento, cuando partimos, obviamente, en la mañana, se vio bastante feo el panorama, pero aún así el mercado nunca perdió los 6.800, que era un nivel clave para el S&P 500, ¿ya? Lo que sí, obviamente, vimos cierto mixeo en las subidas y bajadas de la jornada, pero en perspectiva finalmente terminó subiendo el mercado un 1%, donde vemos que lo que evidentemente sube más en este caso son financieras y tecnologías de la información, que lo he hablado en reiteradas ocasiones, donde vemos que las tecnologías, perdón, donde las financieras no suben, evidentemente no va a subir el mercado. Así que ténganlo en consideración. Por lo general, siempre que nosotros vemos caídas de la financiera, va a caer el mercado en sí. Eso no es una regla rajatabla, no es que va a ser así el 100% de las veces, pero las veces que ha sucedido, por lo general siempre se ha dado de la misma manera, ¿ya? Eso podemos obviarlo. Ya, así más que nada un resumen de lo que fue la jornada de hoy, una jornada bastante, yo diría que de menos a más, ¿ya? Fue una jornada que yo no pensé que iba a terminar tan positiva, pero siempre anunciamos que sobre los 6.800 probablemente terminemos con un gran movimiento, en este caso alcista, ¿ya? Bueno, pasemos entonces a revisar cómo estuvo el fin de semana con las noticias, porque sé que quizás muchos no leyeron esta información. Sí, para que yo más que nada me dé cuenta de la gente que lee la información, es la cantidad de likes. Mucha gente sé que también lee la información pero no da like, pero es la única forma en la que yo por lo menos puedo saber en qué se está leyendo la información que estoy comentando, ¿ya? En este caso, vamos a hacer un breve resumen con respecto a lo que fue el fin de semana. Más que nada hablando un poquito sobre que no se había llegado a acuerdo, que no había mucha información con respecto a qué puntos se aprobaron y qué puntos no se aprobaron, pero evidentemente sabíamos que Estados Unidos no iba a permitir que Irán pudiese enriquecer uranio y tampoco crear una arma nuclear, que era lo que estaban pidiendo en sus 10 mandatos que había pedido el presidente iraní hacia Donald Trump, y eso evidentemente no fue así, ¿ya? Dice, Irán se negó a poner fin al enriquecimiento de uranio, a desmantelar sus instalaciones nucleares y recortar el apoyo a grupos regionales afines como Hamas, Hezbollah y los huitíes, ¿ya? Más que nada, para que se den cuenta, son puntos de negociación bastante distinto. Estados Unidos por ninguna manera, de ninguna forma quiere que Irán tenga un arma nuclear ni que tenga tampoco acceso a enriquecimiento de uranio, que finalmente es la piedra de partida para que esto funcione sin ningún problema, ¿ya? Por otra parte, el presidente Trump dio varias declaraciones. En este caso dice, Trump afirma que Irán está en muy mal estado y que no tendrá armas nucleares de ninguna manera. Bueno, el tema de que está en mal estado lo ha dicho bastante tiempo, así que ya no es algo que podamos creerle mucho. Pero sí, dice con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos comenzará a bloquear todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Hormuz, ¿ya? Dice el presidente iraní, Pezeshkian, afirma que si el gobierno estadounidense abandona su totalitarismo y respeta los derechos internacionales de la nación iraní, sin duda que encontrará maneras de llegar a un acuerdo. Ya finalmente, ambos como avalando un poco el derecho internacional, pero en este caso Trump, al no llegar a un acuerdo, decide tomar el control del estrecho de Hormuz, ¿ya? Algo que a mí me llamó la atención y que leí el fin de semana fue esto de acá, ¿ya? ¿Y por qué? Más que nada porque dice, si Trump actúa en contra del estrecho de Hormuz, es decir, lo que está haciendo en estos momentos, también perderá el estrecho de Bab al-Mandeb, según informa Press TV citando a Iran Report. Ya dice que el Bab al-Mandeb controla por los hutíes, gestiona otro 20% del petróleo mundial. Una interrupción importante de esta zona, sumada a la que ya se produce en este estrecho de Hormuz, provocará un aumento del 10% de los precios del petróleo, ¿ya? Esto es, a mi parecer, más preocupante en sí que la liberación o no liberación del estrecho de Hormuz. Y creo que aquí está un poco Estados Unidos siendo... porque si bien Estados Unidos anuncia esto, que se están tomando el estrecho de Hormuz, como que no han sido realmente tajantes al decir como, oye, si bien hemos visto barco y todo el tema, como que si bien tienen el control, no se están haciendo como con, digamos, como con el tránsito completo de esto. O sea, no están pasando barcos, Estados Unidos había dicho que están pasando algunos, por ejemplo, que ayer habían pasado, no me acuerdo si eran 14 o 24 barcos, que había sido lo que más había pasado durante todo este conflicto, donde eventualmente pasaban muchos más barcos que solamente 14. Entonces, como que finalmente se están celebrando cosas que son pequeños avances que, claro, dan pequeñas
piedras angulares para seguir negociando, pero en sí sigue siendo más de lo mismo. O sea, con esos 14 barcos que pasaron no solucionas el problema completo. Entonces, más que nada quería ponerlo en contexto de cómo está la cosilla. Y bueno, aquí dice, las conversaciones son frágiles, esto solo refuerza que nos queda un abril bastante complejo, lo que también va de la mano con nuestra carta de navegación que trazamos a principio de año, ¿ya? Y en este caso, todo está confabulando un poquito a que tengamos un abril bastante, yo diría un poco complejo en cuanto a decisiones que se van a ir tomando, pero también esto se va como tejiendo y hilando muy bien con lo que estamos hablando a principio de año, que es algo que pueda pasar eventualmente a finales de abril y principios de mayo, ¿ya? Que es finalmente esta ventana que podemos ver donde podemos ver algunas caídas que eventualmente podríamos comprar si es que tenemos grandes caídas del mercado, ¿ya? Pero más que nada ese es el programa que sucedió el fin de semana. Si se dan cuenta, Estados Unidos sin acuerdo, el vicepresidente Van dice que no hay acuerdo y volvemos a Estados Unidos sin acuerdo. Así que de momento sigue todo igual, ¿ya? Ahora, esta semana también tenemos las entregas de resultados. Comienza ya este segundo, pero este primer periodo, perdón, segundo del año, iba a decir. El primer periodo en este caso de entregas de resultados, lo que fue el primer trimestre del 2026. Y en este caso ya tenemos Goldman Sachs que hoy día presentó buenos resultados financieros, pero las perspectivas del año se ven un poco afectadas con todo lo que hemos visto en el Estrecho de Hormuz, el conflicto y todo lo que está sucediendo hoy en día. Si bien no alcanzó a pegar de lleno de por sí. Los analistas también toman la palabra de, oye, ¿cómo se están previendo que sigan las cosas si todos se mantienen de igual manera? Evidentemente no son muy buenos panoramas de crecimiento ni tampoco de expectativas de EPS en este caso, ¿ya? Bueno, lo que sí es relevante, tenemos noticias, entregas de resultados muy relevantes esta semana que vamos a pasar a ver evidentemente a medida que avance esta sesión, pero lo más relevante el día de hoy fue Goldman Sachs, que entregó resultados financieros buenos, pero aún así la compañía cayó cuando el mercado estaba abierto. Vamos a pasar a ver más detalles con respecto a esto a medida que avance la sesión, así que no se preocupen, solamente un breve resumen de lo que se avecina más adelante. Evidentemente, lo más complejo vendría siendo la semana del 27 de abril, donde ya tenemos evidentemente muchas empresas relevantes que pueden entregar resultados, ¿ya? Así que a finales de mes probablemente tengamos bastantes volatilidades en el mercado. Bueno, y un poco de análisis técnico de lo que fue el SP500 el fin de semana. Esto quiero pasar a revisarlo al final. Más que nada quería hacer un hincapié con respecto a ello, pero quiero pasar a verlo esto al final de la sesión. Lo que sí, ponerlos en contexto también, recuerden que esta estadística es de Carson Research, esto se comparte directamente, es público, lo pueden ver ustedes también, pero me gusta siempre estarles recordando esto, ¿ya? Dice, muchos dijeron anoche que venía un lunes negro, pero una vez más en mercados alcistas de acciones tienden a subir más. Ahora estamos a menos de un 2% del máximo histórico y si se dan cuenta hablamos de los lunes como los días o del día lunes al día miércoles como los días en los que el mercado más tiende a subir, ¿ya? En este caso, si se dan cuenta como los retornos analizados que puedes ver aquí en el SP500 en cuanto a 2026, se dan cuenta que los días lunes son los que mejores retornos trae y hoy día lo vimos confirmar nuevamente. Luego el día miércoles y ya nos vamos al día jueves y viernes donde hemos visto que por lo general hay un gusto por parte del presidente Trump de atacar aquellos días, es decir, atacar los días jueves y viernes. Siempre hemos tenido alguna decisión de conflicto o algo por el estilo que finalmente pueda ir mermando esas subidas que tuvimos durante los días lunes, martes y miércoles, se merman finalmente jueves y viernes cuando hay ciertos conflictos. Ya lo hemos visto en la teoría y es importante que ustedes también lo puedan evidenciar, ¿ya? Esto más que nada para que lo tengan presente, si bien esto, por ejemplo, hace 2 semanas atrás esto no se cumplió, subió muchísimo el mercado en un día viernes, donde principalmente habían conflictos, pero de por sí ha sido de esa manera, ¿ya? Esto más que nada data para que ustedes se den cuenta de cómo está haciendo finalmente el performance del 2026, pero esto puede cambiar de la noche a la mañana y no hemos dado cuenta de eso últimamente. Bueno, aquí esto más que nada estadística también, me parece interesante mencionarlos porque esta alza de 7 días seguidos de un 7% también es algo bastante importante, no, no hay que mirarlo a huevo. Y esta estadística que también nos da Carson Research es súper importante. Dice, es raro ver una racha de victorias, de alza en este caso, de 7 días y que también gane más de un 7%. De hecho, subir un 10% 3 meses después diría que ver una aceleración más alta aquí podría ser la jugada. Es decir, que si finalmente vuelve, o sea, si quieres un 10%, probablemente 3 meses más tengamos mejores retornos. En los últimos 30 años solo ocurrió 3 veces más y lo peor que hicieron las acciones 6 meses después fue casi una ganancia del 19%, ¿ya? Si se dan cuenta, por lo general cuando tenemos estos retornos bastante interesantes, que se ocurren 7 días y sube un 7%,
los rendimientos tanto para 3 meses, 6 meses y 12 meses tienden a ser completamente favorables a nuestra estadística, a nuestra data. En este caso con el 85-83% de preferencias en cuanto a los datos que estamos viendo acá. Por ejemplo, la media de rentabilidad en 3 meses es de un 12%, a 6 meses de un 18% y 12 meses de un 18,7% en el 83% de los casos, ¿ya? Entonces, más que nada data, estadística, esta alza, si uno lo ve al cabo de 3 6 o 12 meses, por lo general tiende a rentar mucho más de lo que estamos rentando hoy por hoy. Así que ténganlo en consideración. Esto quiere decir que si usted compró, ponte tú en esta caída que tuvimos en marzo o en febrero, probablemente tengamos muchos retornos positivos de aquí a finales de año, como lo ve acá el mercado, ya sea en 3 6 o 12 meses. Ya esto es estadística, data que siempre nos va a servir para apoyar nuestros análisis y también obviamente nuestra dirección del mercado. Bueno, aquí ya entramos en tierra derecha con respecto a lo que está sucediendo en el mercado, a qué se debe finalmente esta alza significativa que hemos tenido últimamente. Y acá lo que te está mostrando finalmente es la posición global de los CTA, que sabemos que los CTA son trading algorítmico, que finalmente son máquinas, son robots que van comprando en ciertos niveles. Por ejemplo, si el mercado baja, ponte tú de 6.800 se vende constantemente y el algoritmo va vendiendo cada vez que el mercado va cayendo bajo de 6.800, ¿ya? Por ende, no sé, pues si el mercado llegó a tocar 6.475 probablemente se activan muchas compras y el mercado tiende a comprar mucho, ¿ya? En este caso, los CTA, si se dan cuenta, tuvo una gran caída en algún momento, si bien aquí está un poco borrado, tuvo una gran caída, no tanto como en el 2025, pero tuvo una gran caída y también tuvo una fuerte recuperación. Si ustedes se dan cuenta por acá, lo que es short, en este caso cuando pasamos de menos, de acá estamos de menos 20 y todo el tema, estábamos negativos, si se dan cuenta, pero pasó a estar completamente positivo. Ya yo diría, ya quizás no realmente positivo, pero un 0,10 puede ser, un 0,5, negativo en este caso, pero estábamos abajo de menos 80 aproximadamente. Me acuerdo mucho la semana antepasada, me acuerdo que les compartí algo similar y esto se veía bastante feo, ¿no? No era algo muy agradable de ver. Se estaba mucho posicionamiento negativo y en este caso el posicionamiento se está devolviendo. En este caso lo que está mostrando acá, por ejemplo, es cómo se está comportando el S&P 500 en los últimos 10 días y cómo han funcionado en este caso los CTA que estaban short en este caso, ¿ya? En este caso han perdido cerca de 20 billones de dólares en este caso que hemos visto en liquidez, pero pasaron de estar completamente vendidos, si se dan cuenta, a estar recuperando y estar ya livianamente vendidos, diría yo en este caso. Ahí está el cero y se dan cuenta, ahí empieza el rendimiento negativo, el short, y de ahí empieza evidentemente el long. Pero acá hemos visto una recuperación inmediata una vez que el mercado se ha dado la vuelta completa, ¿ya? Cuando hemos tenido nosotros rebotes del mercado que sean bastante violentos, como se está viendo acá, por ejemplo, lo que provoca esto cuando los CDA están muy vendidos, están esperando que siga cayendo el mercado y el mercado no cae, se hace lo que se llama un short squeeze o un long squeeze, ya que en este caso viene siendo un movimiento que se da porque hay que cubrir posiciones. En este caso aquí había mucha gente o muchos CTA en venta, muchas posiciones en venta, pero como el mercado comienza a subir rápidamente, para mitigar esas ventas tienen que también hacer ciertas compras para que finalmente quede como macheado o quede como neteado finalmente la posición y no siga perdiendo tanto dinero en este caso. Entonces, ocurren movimientos muy violentos, muy rápidos, y por eso se dan cuenta que cuando el mercado tiene un movimiento muy violento a la baja, también tiende a tener un movimiento muy violento al alza porque se hacen estos movimientos en contratendencia, ¿ya? Bueno, esto más que nada nos demuestra que los CTA estuvieron muy vendidos y ahora están volviendo a estar no positivos, pero no tan vendidos como antes. Ya eso es finalmente lo que nos quiere decir. Esto está tomado hacia, si no me acuerdo, hasta el día viernes. Bueno, y pasamos entonces a lo que nos depara esta semana, que viene esta semanita, una semana que yo diría que es tranquila en cuanto a datos, pero sí tiene datos que son relevantes para lo que respecta nuestra cartera y la visión de inversión que tenemos nosotros como inversionarios. Así que voy a traducir esto para que ustedes también puedan verlo de mejor manera y vamos a hablar avanzando con los días de la semanita y que podemos ir esperando. Está cargando por acá, dame un segundito. Bueno, hoy día no hubo mucha información relevante. Miren, estaba leyendo esta información. Dice, los funcionarios iraníes están estudiando el abandono del enriquecimiento uranio como una condición de Estados Unidos para poner fin a la guerra. Ya, esto lo leí mucho y hay mucha información muy similar, chiquillo. Y aquí quiero también ser enfático en esto nuevamente. Es que si bien yo puedo compartir mucha información,
Por lo general, siempre como los rumores, digámoslo así, los rumores o, cosas, o información que quizás no está 100% confirmada, la comparto siempre por el Telegram, como algo como, digamos, como más informal, como algo más peluceo, digámoslo así. Pero ya como lo formal, lo que se publica dentro de la aplicación y que a mi parecer es lo que está dando realmente fuentes primarias de información, es lo que se publica directamente en la aplicación, ¿ya? Para que lo tengan en consideración y no tengamos confusiones en ello. En este caso, esto para mí, si bien puede ser verdad, mientras no haya algo que lo confirme, la verdad es que es solamente un rumor. Ya no podría decir que eso va a ser así, ¿ya? Bueno, hoy día, como les decía, bastante tranquilo el mercado. Tuvimos solamente ventas de viviendas existentes, que es un dato negativo, evidentemente, para lo que respecta el mercado estadounidense, porque la gente, al tener tasas muy altas y al ver que la inflación sigue subiendo, no está pensando en vender o comprar propiedades, ¿ya? Entonces, en este sentido, no esperábamos tampoco un dato fidedigno o un dato muy bueno, digamos, para el sector retail y era algo evidente, no era algo que fuese algo sorprendente. Yo por eso tampoco tuvo mucho impacto en el mercado. Bueno, nos vamos al día de mañana, que a mi parecer el día de mañana viene siendo uno de los días, quizás podamos decir más movidos, pero en relación a lo que es el IPP, ¿ya? Nosotros sabemos que el IPC subió bastante, la semana pasada lo vimos, donde había subido cerca de un 1%, había subido un 0,9 la verdad, pero era importante estar pendiente de ese dato. En este caso, el IPP básico, que viene siendo este IPP que es el Core IPP, se espera una baja del 0,5 al 0,4%. Este no mide energías, ¿ya? Mientras que este de acá, que es el IBP, sube de 0,7 al 1,1%. Ya en este caso sabemos que el IPP es el índice del precio productor, por ende si tenemos alza del índice del precio productor, evidentemente esos costos van a ser transferidos directamente a el cliente final. Si lo va a subir en una primera instancia, evidentemente digamos, el dueño de la empresa, pero después se traslada directamente al cliente final. Y ese es el gran problema porque encarece todo, finalmente. No es como que podamos decir, no, va a ser un poquito, mientras dure este conflicto en este Estrecho de Hormuz y tengamos el petróleo alto, esto va a seguir al alza, ¿ya? Además que, o sea, sin contar que Estados Unidos está tomando las riendas del Estrecho de Hormuz y el del Bagdad y todo el tema, pero la verdad es que ese es el medio del asunto y mientras eso no suceda, seguiremos teniendo IPC e IPP bastantes altos, ¿ya? Bueno, mañana tenemos varias declaraciones de la Fed, así que muy atentos, chiquillos. Tenemos Goolsby, Barr, tenemos Barkin, Collins, Paulson, Breden, bueno, eso de Gran Bretaña, pero va a hablar Christine Lagarde también, pero en sí tenemos muchas declaraciones. Esto, evidentemente, mañana va a ser una constante publicación de información que se vaya conociendo, pero van a ir dando más ciertas luces de si van a tomar más presencia hacia el IPC o al desempleo, que evidentemente sabemos que últimamente se ha dado más esa presencia hacia el IPC más que el desempleo, pero hay que estar al pendiente de ello, porque si gran mayoría dice que, oye, van a estar más pendientes del desempleo, bueno, por algo debe ser, algo está causando ruido dentro de la Fed para no mirar tanto el IPC. En lo que a mí respecta, creo que la Fed está mucho más pendiente de lo que es el IPC, y por eso también mañana el IPC tiene un gran impacto dentro de la economía. Pero lo que van a decir estas personas de la Reserva Federal va a ser muy relevante porque ellos también son las personas que trabajan directamente con ello y son las que van a estar dando ciertos indicios y sus opiniones dentro de las reuniones. Así que hay que tenerlo en consideración, ¿ya? Pero se dan cuenta, mañana la jornada bastante tranquila, a no ser por estas declaraciones, pero en sí, dato muy tranquilo, ¿ya? Em, Vamos viendo por acá también. Día miércoles también tenemos, en este caso son el día 3 de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y se dan cuenta no tenemos mucho dato, tenemos acá, va a hablar Bowman, pero índice de variación de Empire State, va a hablar BAR también por acá, precios de importación, pero no hay algo que vaya a mover en demasiado el mercado. Las declaraciones de Bowman puede ser, pero en sí no hay mucho que podamos esperar el día miércoles. Se dan cuenta una semana bastante tranquila. Siempre tenemos, como después de 2, 3 semanas muy movidas, una semana tranquila en cuanto a datos. Ya posiblemente sea esto. Nos vamos al día jueves entonces, donde por lo general siempre tenemos estas reclamaciones de desempleo que se llaman solicitudes de desempleo, donde la semana pasada subió, digamos, bastante en relación a lo que se esperaba, pero no fue un dato preocupante porque está dentro del rango esperado, ¿ya?
este caso de 219K se espera una baja a 212K. Y en este caso, si se dan cuenta, está dentro del rango normal, no es algo preocupante, tampoco es algo que nos vaya a mover mucho la balanza. La verdad es que un dato muy, nah, no, como muy... gracias por presentarlo, pero mientras este dato siga bien y no tengamos ningún problema, la verdad es que sigue siendo un dato muy, muy por encimita, ¿ya? Bueno, eso en cuanto tenemos también a Williams, producción industrial, pero no son datos, si se dan cuenta, relevantes para la economía estadounidense, son datos muy tranquilos. Bueno, nos vamos entonces a el día viernes. Día viernes también bastante tranquilo, bastante muy en relación a lo que respecta, muy sobrio. La verdad es que no hay mucho que decir. Está Waller y Barkin que van a dar ciertas declaraciones, pero más allá de eso no tenemos nada, ¿ya? Va a ser el día 5 de la reunión del Fondo Monetario Internacional, pero en sí una semana muy tranquila, chiquillos, ¿ya? Una semana que hay que estar muy pendiente de los dichos de Trump, hay que estar muy pendiente el mercado, pero en sí, en cuanto a datos, probablemente tengamos muy poca incidencia de los datos en la economía, a no ser que se sepa algo, pero en sí, muy calmada, muy pausada la semana, ¿ya? De momento, chicos, ¿todo bien? ¿Sí? Ahí vi que subieron varias personas. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sus manitos por ahí. ¿Cómo está? Aquí veo varios nuevos. ¿Cómo está Pedro, Rodrigo, Saray, Sebastián Buch, Sergio, Víctor, Álvaro? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se van entendiendo, chiquillos? Sí, 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 sí. Semana tranquila, se dan cuenta, muy pausada la semana, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo ok, perfecto. Gracias, Hans, gracias, Mauri, gracias a los que están compartiendo por ahí. Muchas gracias, Marcelo, perfecto. Vamos entonces. Seguimos, chiquillos, entonces, ¿ya? Miren, siempre hago esta distinción, por lo general, chiquillos, cuando, bueno, siempre como que estas primeras partes de la reunión, yo la divido en dos, ustedes saben, que es como dar el contexto que viene en la semana y ya luego hablamos un poquito más porque me gusta dividirlo como en cosas que están pasando y que van a pasar y cosas que puede ser que sucedan y tenemos que irla evaluando. Entonces, pasamos de lo que va a pasar y lo que ya pasó en este caso, que es explicar todo lo que ya les acabo de comentar. Y ahora pasemos a ver a las expectativas, por ejemplo, de la Reserva Federal, cómo vienen las expectativas de las entregas de resultados y qué podemos ir haciendo, ya que son cosas que no están dentro de nuestro control, sino que tenemos que estar evidentemente analizando y proyectando ciertas cosillas, ¿ya? Así que entendido eso, vamos entonces a pasar a lo que respecta la otra parte de la reunión, que ya son probabilidades, ya son un poquito más de data que tenemos que estar viendo y proyecciones que podemos estar haciendo. Así que, bueno, partimos entonces con la Reserva Federal, que viene a explicarnos justamente cómo se va a mantener las tasas prontamente, ya sea la del 29 de abril, 17 de junio o hasta la del 9 de diciembre, ¿ya? Bueno, de momento, la del 29 de abril que todavía tendría a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, tiene el 100% de las preferencias que se mantengan en el rango actual. O sea, no hay ninguna posibilidad, de momento, hoy día 13 de abril, que veamos una baja o una subida de tipos para el 29 de abril. Así que la tasa se mantendría en el rango actual. Si nos vamos al 17 de junio, vemos que aún se mantiene en el rango actual con el 98,4% de las preferencias. Solamente el 1,6% espera que la tasa baje en 0,25 puntos base. 29 de julio, lo mismo. Septiembre, exactamente lo mismo. Aquí cambian un poco, pero sigue siendo con amplia ganancia, digámoslo así. En este caso, la mantención de tipo. Vamos a octubre, sigue siendo muy similar acá. Y diciembre, si se dan cuenta, para culminar el año, sigue siendo una mantención de los tipos para el año 2026. Es decir, con la información que tenemos disponible hoy, con todo lo que está pasando a la hora de hoy, el día de hoy, lunes 13 de abril a las 21:30 horas, el mercado no esperaría bajas de tipos para el año 2026, ¿ya? Sabemos que en la interna, sabemos que dentro de nuestras proyecciones, dentro de todo lo que vamos a esperar nosotros, probablemente sí veamos una baja de tipo, una o dos como máximo, pero creo que una sí o sí va a haber. Pero tenemos que eventualmente pasar todos estos problemas y conflictos que tenemos que ir atravesando durante el año, ya sea el conflicto que en un comienzo tuvo con Venezuela, luego Irán, posiblemente sea Cuba después de esto, y bueno, quizás que pase más adelante. Recuerden que también tenemos reunión de Estados Unidos con China, va a estar Trump con Xi Jinping y evidentemente van a haber muchas más negociaciones de por medio, ¿ya? De por sí entonces la Fed no pretende bajarlas, o por lo menos el mercado no espera que la Fed baje las tasas en el año 2026 y deberíamos ya bajar recién para, yo creo,
sería enero o marzo. Mira, ni siquiera para enero viene una baja de tipo. Para marzo, ni siquiera tampoco de 2027. Abril tampoco. Recién para junio del próximo año estarían viendo la primera baja de tipos y ni siquiera tan peleada, de hecho, con una ley de ganancia. Para el año 9 de junio de 2027, la primera baja de tipos en 0,25 puntos base. Estaríamos hablando de más de un año con la tasa actual, ¿ya? Sabemos cuáles son los problemas, chiquillos, que tiene hoy en día la Fed, ¿ya? Y para los nuevos se los vuelvo a repetir. Primero, la Reserva Federal tiene dos mandatos. El mandato de controlar la inflación y por otro lado mantener la estabilidad de la moneda de cierta manera y también la empleabilidad, ¿ya? El crecimiento y todo el tema. Entonces, pero ambas tareas son como contraproducentes, de cierta manera cuando tienes ciertos baches en el camino. La forma en la que tiene la Reserva Federal de poder manejar esto viene siendo con tasas de interés. Ellos pueden aplicar bajas y subidas de tasa de interés en los rangos que ellos estiman convenientes, 0,25 puntos base, 0,50 o 0,75. Entonces, la Reserva Federal lo que de cierta manera debería hacer, si está subiendo la tasa de interés, debería subir los tipos, perdón, si está subiendo la inflación, debería subir los tipos de interés, debería subir la tasa de interés para que la gente deje de gastar plata, deje de gastar o deje de comprar cosas a un mayor valor, un valor que no debería ser ese, hasta que pase este choque arancelario, este shock de inflación y los precios se normalicen, ¿ya? Mientras ese periodo de tiempo se mantenga, digámoslo, en una inflación alta, la Fed debería seguir manteniendo las tasas de interés muy altas, ¿ya? ¿Cuál es el problema acá? Que si tú tienes las tasas de interés muy altas por un periodo de tiempo muy largo, frenas el crecimiento y también aumentas el desempleo, ¿ya? Porque claro, la empresa lo que hace, voy a reducir costos y empiezo a despedir gente, empiezo a dejar de pagar ciertas suscripciones o reducir costos de alguna manera, pero por lo general siempre es eliminando un poco más de personal. Y también lo hemos visto que la inteligencia artificial ha acrecentado mucho esto, ¿ya? Y nos hemos dado cuenta que en demasía, empresas como Meta, Amazon han despedido una gran cantidad de gente y eso probablemente va a seguir así. Ahora, no sabemos si es que esa gente está encontrando trabajo en otras cosas o que han sido reubicadas, no tenemos mayor detalle de eso, pero sabemos que las grandes empresas están cambiando tareas muy rutinarias a cosas que pueden hacerse con inteligencia artificial, ¿ya? Bueno, para que la Fed, de cierta manera, no tenga ese problema de, oye, ¿sabéis que tengo un desempleo muy alto y no estoy creciendo nada? Tiene que bajar las tasas. Entonces, si se dan cuenta, hay un problema hoy en día porque Estados Unidos no está creciendo al ritmo que quiere, punto uno, tiene una alta tasa de desempleo y también tiene una inflación en alza. Por ende, tiene las tres cosas por las cuales debería estar luchando la Fed en estos momentos con problemas. Y si hace una, perjudica a la otra, y si hace otra, perjudica a la una. Entonces, de cierta manera, no tiene una claridad de qué puede hacer. Está muy a la espera de qué va a hacer Estados Unidos con Irán, está muy a la espera de las tarifas arancelarias que está imponiendo Donald Trump. Entonces, de cierta manera, no tenemos claridad de nada en estos momentos, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que la Reserva Federal eventualmente no podría bajar los tipos porque no tiene las condiciones para hacerlo. No tiene una claridad de lo que va a pasar con el estrecho de Hormuz y por ende no tiene una claridad de lo que va a pasar con la inflación y evidentemente eso perjudica a que la Fed no pueda bajar los tipos porque no sabe por cuánto tiempo más se le van a escapar esos precios. Entonces, si eventualmente baja los tipos ahora tendrá que subirlas el mes siguiente o en la siguiente tasa de interés va a tener que subirla a un 0,50 puntos base. Entonces, para evitar esos desequilibrios, eventualmente la Fed ha tomado la decisión de mantenerse estática, a mi parecer, y estar muy atenta a lo que a lo que vaya pasando en la geopolítica a nivel mundial. Porque si bien en un comienzo Powell era un poquito reacio a mencionar a Trump, que era la culpa de él que hayan subido los precios, que era la culpa de él que tengamos quizá un desequilibrio económico, hoy en día no tienen ni un pelo en la lengua para decir que las tarifas arancelarias han hecho que tengamos un descontrol económico en Estados Unidos y que los choques económicos que han sucedido por el estrecho de Hormuz también van a ser evidentemente temas puntuales para ir viendo la inflación y las próximas decisiones de este tipo. Entonces, no se está escondiendo nada hoy en día. O sea, como que todos sabemos el por qué está sucediendo esto y qué es lo que tiene que pasar para que esto deje de suceder. O sea, es algo evidente. Entonces, de cierta manera, como que la Fed está contra la espada de la pared para las próximas reuniones y ese es el gran meollo del asunto que tiene Powell hoy en día y por eso también Trump ha sido tan pesado con Powell a decirle, oye, eres un estúpido, no bajas las tasas de interés, tienes que bajarlas, eres lento. Ha sido la gran crítica que ha tenido el presidente Trump contra Jerome Powell, ¿ya? Lo que yo les mencionaba de que en mayo, estaríamos hablando para la tasa de interés del 17 de junio,
tenemos un cambio de presidente de la Reserva Federal que va a ser un presidente de la Reserva Federal ad hoc y del gusto completo del presidente Trump. Por ende, si bien hoy en día tenemos que el 98,4% de las preferencias para el 17 de junio espera que la tasa se mantenga en el rango actual, quizás, no estoy diciendo que va a ser así, quizás con el nuevo presidente estas perspectivas comiencen a cambiar un poco más, ¿ya? Si bien digamos, todos los bancos centrales del mundo son autónomos, son entes autónomos que no dependen del presidente ni de ninguna institución para poder tomar decisiones, son completamente autónomos. En este caso, a Trump no le gusta eso y por eso está escogiendo a gente a dedo para poder ir manipulando finalmente la economía a su gusto y a su ritmo y no en beneficio o en un mandato que realmente obedezca a lo que tienen que hacer, ¿ya? Eso es un gran problema, es un gran riesgo porque, claro, si bien tú puedes bajar los tipos y todo el tiempo, o sea, puedes bajar la tasa de interés, eso no quita que no va a controlar la inflación. Entonces, como que realmente es un gran problema que se nos avecina y que va muy de la mano también con nuestra ventana que estamos esperando para comprar las caídas que posiblemente podamos tener en mayo, ¿ya? Recuerden que en mayo también se viene toda esta batería de datos que viene con la información cargada de lo de Irán y Estados Unidos y ya nos hemos dado cuenta en Chile y en Estados Unidos como hemos visto un aumento de la inflación, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta que si bien hemos visto ciertas caídas del petróleo de, no sé, hacia 90, 92, $93 el barril, sigue siendo muy caro y en un rango bastante alto la cotización del barril de petróleo. Por ende, probablemente sigamos teniendo alzas por lo menos del petróleo en Chile durante por lo menos todo el mes de abril y quizás hasta el momento algunas semanas de mayo, ¿ya? Mientras no tengamos solución del conflicto, evidentemente se va a seguir extendiendo y probablemente tengamos mayores inflaciones, ¿ya? Bueno, eso con respecto a el dilema que tiene hoy en día la Reserva Federal, el problema que tiene porque es un problema mayúsculo, es un problema latente y por eso lo recalco tanto porque hay que estar muy pendiente a todas las declaraciones que vayan a decir todas estas personas que van a hablar esta semana con respecto a la Reserva Federal, porque nos van a dar ciertas papitas, ciertas ideas. Si bien hay muchos que hablan puras cabezas de pescado, más de alguno va a decir algo relevante que va a hacer mover al mercado, quizás va a darle cierta confianza de alguna manera o más temor al mercado, ¿ya? Entonces... Aquí la perspectiva es, si el mercado espera, o ya, digamos, si el mercado espera que la Fed baje los tipos, el mercado sube. Si el mercado espera que la Fed no baje los tipos, el mercado está más contenido o a la baja, ¿ya? Esa es más que nada la dinámica de lo que tenemos que ir pensando y ir entendiendo o traduciendo finalmente las declaraciones de todas las personas que van a hablar durante estos días. Bueno, finalmente llegamos a la otra ventana que tenemos durante la semana, que viene siendo las entregas de resultados. Como siempre, partimos con los bancos, hoy día con Goldman Sachs, como les comentaba, pero mañana ya tenemos JP Morgan Sachs, BlackRock, Citi, Johnson Wells Fargo y durante la tarde, bueno, empresas que en lo personal no tengo. Pero sí tenemos, obviamente, JP Morgan, tenemos BlackRock, Citi, Johnson no la tengo, pero sé que alguno más, más del mundo la tiene pero entre ellas. De ahí tenemos el día miércoles ASML, Morgan Stanley, Bank of America, que tenemos evidentemente. Ya para el día jueves más relevante tenemos Charles Schwab, tenemos también Taiwan Semiconductores y Netflix, ¿ya? Que son finalmente las más relevantes en nuestra cartera que presentan resultados esta semana. Así que, si bien en cuanto a datos va a ser bastante tranquilo, en cuanto a entregas de resultados y todo lo que hemos hablado de dinámicas del mercado, probablemente sea bastante complejo. Vamos a pasar a revisar estas compañías, así que no se preocupen, tanto JP Morgan, Citi, Taiwan Semiconductores y Netflix, para ver si recortamos antes de la entrega de resultados o no, ¿ya? Bueno, de más está mostrarles, bueno, perdón, nunca está de más mostrarles cómo están las expectativas para el término de año según Goldman Sachs. En este caso nos damos cuenta que siguen esperando los 7.600 y se ve evidentemente mucho más cercano que semanas anteriores este precio que podemos alcanzar, ¿ya? Evidentemente estamos sobre 6.825, pero lo que espera a finales de año son los 7.600. Por ende, todavía queda un gran rango alcista por continuar. Así que ténganlo en consideración. Esto siempre mírenlo a largo plazo, chiquillos, no lo miren siempre al corto plazo. Bueno, esto ya lo vimos, así que no se preocupen. Y pasemos entonces a revisar lo que respecta a gráficas, chiquillos. Por favor, dejen empresas si quieren que revise alguna. Como les comenté, vamos a estar revisando Taiwan Semiconductores, Netflix y también dejé un gran espacio para que podamos revisar algunas empresas por ahí. Hablemos de Ubix, hablemos de VIX, así que voy a hacer un análisis completo con respecto a ello porque creo que es necesario para esta semanita que se ve bastante compleja. ¿Ya? Bueno, partamos entonces con dólar peso chileno, pero voy a cargar la página porque me dice desconectado, no sé por qué.
Un segundo. Y yo recuerden mañana trading en vivo, 9:30 de la mañana, por YouTube. Ya vamos a estar en vivo saliendo. Así que lo tengan presente. Ya, chiquillos. Bueno, acá por respecto a el dólar peso chileno, sabíamos que probablemente íbamos a tener algún movimiento por parte del dólar a nivel internacional porque habíamos un dólar DXY bastante debilucho, diría yo. Y aquí justamente vimos una caída de nuestro peso chileno frente al dólar de 900 a 893, lo cual es bastante bueno. Y creo que se puede ubicar en este rango de 890 y 880, que es este rango de acá, ¿ya? Perdón, aquí si se dan cuenta hay un gran nivel de confluencia donde vemos varios gaps, varios mechazos, por ende un nivel donde el mercado por lo general va a reaccionar. De manera que se ubique en este rango probablemente nos quedemos por aquí, ¿ya? Si bien probablemente vaya a buscar niveles de 900 para cerrar el gap, mientras no pase 930 probablemente no tengamos ningún problema. Ya yo mencionaba que probablemente si rompíamos 930 probablemente sigamos hacia 950, pero eso no fue así y nos quedamos cerca de 900. Así que... Entre 900 y 915 hay una zona, pero también entre 900, perdón, sí, 900 y 880 también hay otra zona muy importante, chiquillos, ¿ya? Así que ténganlo en consideración. Para los que están intentando comprar dólares baratos, es muy buen precio hacerlo en estos momentos, chiquillos. Ya es una muy buena alternativa poder hacerlo. Ya no tengan miedo de ello. Bueno, pasemos entonces a ver oro también, que oro había sido uno de los grandes castigados durante esta jornada porque no habíamos tenido movimiento, ahora sí tuvimos movimiento. Cuando cerró el mercado se encontraba bajo esta zona azul y en estos momentos, ahora que abre, se encuentra sobre este nivel relevante. Voy a trazar esta diagonal por acá, perdón, esta zona relevante por acá, para que la tengan en consideración. Y vamos a bajar el gráfico en 15 minutos. Si pasamos acá a 15 minutos, eh, tenemos acá el cierre del mercado cuando fue a eso de la tarde, si se dan cuenta, luego abre y el mercado continúa al alza, ¿ya? Si bien no se aprovechó este movimiento, lamentablemente yo no estaba conectado y el mercado hay que esperarlo solamente en este rango de acá. ¿Qué es lo relevante acá y qué es lo que tenemos que ir esperando? Que el mercado continúe haciendo un alto cada vez más alto, como lo está haciendo acá, si se dan cuenta, altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Lo ideal es llegar a esta zona de acá de confluencia y ver si el mercado respeta esa zona como lo ha hecho en dos ocasiones o la rompe y va a buscar niveles de 4.840, ¿ya? Recordemos que mientras las perspectivas sean buenas con respecto al conflicto en el estrecho de Hormuz, el oro continúa subiendo. Mientras las perspectivas sean malas, es decir, que se reanude el conflicto, que tengamos guerra y todo el tema, el oro tiende a perder valor, ¿ya? Esa más que nada la distinción que pueden ir teniendo en consideración. ¿Y esto por qué? Se preguntarán ustedes, porque por lo general cuando tenemos mayores riesgos en el mercado, lo que comienza a aumentar es la renta fija. Y ustedes pueden verlo, por ejemplo, con bonos de EEUU Investing, por ejemplo. Yo siempre les comparto la misma imagen, pero me parece muy interesante poder compartirle esto porque quiero que también entienda la relación que hay acá, ¿ya? Cuando nosotros vemos que el mercado está cayendo, por lo general lo que va a estar subiendo va a ser el mercado de bonos, en este caso bonos a 5 años, bonos a 10 años, 20 años, o incluso bonos a 2 meses, un mes. En este caso que se está demorando mucho en cargar, no sé por qué, pero por lo general no se demora mucho. Entonces quiero decir que los rendimientos cuando hay mucho como problemas dentro de Estados Unidos, los rendimientos de las principales bolsas tienden a caer, se traspasa de la renta variable a la renta fija, en este caso hacia los bonos. Continúo sin cargar estos chiquillos. Disculpen, no sé que está tan lento mi internet. Mm, 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 mm. Chula, esta cuestión. Ya. Si se dan cuenta, aquí los rendimientos de los bonos están mixtos. Acá, bueno, desde los bonos de un año hacia arriba están positivos en gran medida y de un año hacia abajo, en este caso estamos hablando de un año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años y años, están en rendimientos negativos. Esto quiere decir que si están en rendimientos negativos, quiere decir que probablemente no haya tanta gente invirtiendo o digamos que no están ganando tanta rentabilidad o tanto interés los bonos estadounidenses y por ende la gente se pasa de renta fija a renta variable. Entonces, esa es finalmente un poco la relación, ¿ya? Y por consiguiente, si tenemos, para entender también otra relación, si nosotros estamos muy bien en el mercado, no hay ningún problema, no hay guerra, el mercado sigue
con viento en popa y continúa al alza, por lo general lo que va a tender a subir en este caso viene siendo el mercado en general y también tiende a subir el oro y todos estos activos que lo acompañan. Lo que se tiende a perder valor cuando los mercados están bastante bien y todo lo que quiere en este caso Donald Trump viene siendo el dólar a nivel internacional. Si usted lo va a ver, por ejemplo, acá, uno va a ver el DXY, por ejemplo, hemos visto que ha perdido valor desde que Trump asumió el cargo. Velo, estamos en un gráfico de 4 horas, voy a pasarle un gráfico de una semana. Miren, acá, desde que asume Trump, estamos hablando, acá está la fecha, véanlo por favor. Desde que asume Trump, hablando de enero de 2025, hemos tenido una caída relevante, desde los 110 hacia los 98 o 100, que fue últimamente, por parte del dólar a nivel internacional. Por ende, la dinámica de Trump para que el dólar continúe cayendo es así. O sea, él quiere que el dólar sea una divisa débil para que la gente pueda invertir, ingrese más dinero y se mueva mucho más la economía. Esa es la dinámica que tiene Trump hoy en día. Bueno, eso con respecto a oro, eso con respecto a dinámicas de inversión, chiquillos, eso con respecto a posiciones que podemos estar esperando. Oro hay que esperarlo. Si es que tenemos ruptura a este nivel, probablemente llegamos a 8.000, perdón, 4.840 o 8.450 y continuemos al alza, ¿ya? Voy a pasar a ver entonces, para que no se olviden, chiquillos, recuerden que ustedes pueden ver el movimiento, la expectativa de movimiento de su empresa, la pueden ver acá, ustedes van acá justamente, se pueden ir a, bueno, aquí está la posición actual, chiquillos, para que ustedes lo puedan revisar, es el portafolio de alta beta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí sí, supongo. No, hay un error justo en este momento, chiquillos, de la página. No sé si es en mi internet, ¿ustedes también? ¿Ustedes pueden entrar? Soy yo, soy yo. Voy a ver de la aplicación. No, no, pero esa poca batería. No, debe ser una... No, no, no. No, 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 no. No, debe ser error de la página, no. Ahí cargo, ahí cargo. Ahí está. Súper. No había sido, creo que es mi error de conexión, chiquillos. Debe ser yo que acá hay viento, está, creo que va a haber temporal hoy día, así que probablemente el viento está haciendo ahí harto estrago. Bueno, para que ustedes puedan ver el valor futuro de cómo va a estar su posicionamiento en cuanto a sus acciones, el spot gamma es un muy buen indicador para que ustedes puedan ir viendo si es que les puede servir la expectativa de movimiento de su compañía y ir viendo si es que pueden recortar posición antes o la dejan correr sin ningún problema. Por ejemplo, acá vamos a agregar todos los símbolos y el día jueves entrega resultados, en este caso Netflix, que se espera una expectativa de movimiento del 5,5%. Ahí está. 5,57 si se dan cuenta. Taiwan Semiconductores espera un movimiento del 4,1%, no es mucho. Charles Schwab algo similar, de un 4,3%. Y bueno, aquí vemos Bank of America en un 3%, no mucho movimiento. Morgan Stanley también un 3%. Mañana JP Morgan se espera un 2% de movimiento, Citi un 3%, pero si se dan cuenta no es mucho lo que podemos estar esperando, ¿ya? Lo más relevante a mi parecer creo que es Netflix, que puede moverse bastante, un 5%. Uno va a ir, por ejemplo, por acá, vamos a ir a ver Netflix, que Netflix la compramos cerca de, si no me equivoco, chiquillos, NFLX. La compramos cercano a 80, 82. Creo que la acción cayó evidentemente un poquito más abajo, pero los que compraron en esa posición, en esos niveles, es una muy buena oportunidad para rentabilizar en el corto plazo en caso que lo quieran, ¿ya? Ustedes saben cuál es mi perspectiva de Netflix a largo plazo. Creo que Netflix hoy en día no hay ninguna empresa que le compita a la par como lo está haciendo. Creo que la única que le puede competir y lo está haciendo medianamente viene siendo en este caso Disney, que tiene todo lo que es el streaming de deporte y cosas así, pero en sí la cantidad de rodajes, la cantidad de películas, la cantidad de series que hoy en día tiene Netflix y se está produciendo constantemente, creo que es inigualable a ninguna otra empresa que lo pueda hacer y a la escala que lo está haciendo. Entonces creo que líder de mercado Netflix en cuanto a su área, creo que lo va a seguir siendo, sus entregas de resultados son buenas. Vamos a ir viendo lo que se presente el día jueves, pero en sí no creo que vengan mal a sus expectativas, creo que vienen bastante bien. En sí, lo que más molesta al mercado vienen siendo las perspectivas futuras y creo que si tocan algo con respecto a la guerra, la inflación y todo el tema, probablemente tengamos alguna caída como lo que sucedió hoy en día con Goldman Sachs, ¿ya? Así que si usted tiene la oportunidad de rentabilizar en estos momentos, en algún momento de mañana o estos días, hágalo. En lo personal no vendería la posición completa, vendería algunas ganancias que tengo porque en caso de que la posición caiga, como hablábamos de un 5%,
podríamos estar viendo que podríamos caer a 95, miren. Ya, pónganse que caiga a 90. Estamos hablando de una caída del 12%. Sería lo máximo, chiquillos. Entonces, eh, yo en lo personal no voy a vender la posición, probablemente recorte alguna ganancia que tenga por ahí, pero va a ser mínimo, o sea, no pretendo sacar un 20% de la posición. La ganancia sí quizás la saque y recorte un poco, porque quizás tengo ganancias jugosas, pero la verdad es que no pretendo vender gran parte de mi posición para que lo tengan presente, ¿ya? Esa es por lo menos mi perspectiva, ¿ya? En cuanto a Netflix. Si nos vamos a Taiwan Semiconductores, TCM, que también entrega prontamente, lo mismo, Taiwan Semiconductores tiene una muy buena proyección tanto para corto como para largo plazo. Para mí no hay ninguno de esta compañía, lo mismo que ARM, no tengo dudas con estas compañías. Perspectivas bastante buenas, precios por sobre sus medias móviles, tanto de corto plazo como de largo plazo, estructura alcista, altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos, bastante sana, entrega resultados muy buenos. No tengo nada que decir con esta compañía, la verdad. Creo que sus entregas de resultados no vienen para nada malas, chiquillos, para nada. Creo que no hay nada que frene hoy en día esto. Todo lo que está haciendo TSM también lo está haciendo AMKR, entonces no hay nada que podamos decir que esté mal acá. Como les decía, lo único que preocupa al mercado son las perspectivas futuras y eso es finalmente lo que hace mover un poco más al mercado, más que salgan buenos o malos sus resultados. ¿Por qué? Porque los resultados es algo que ya pasó, es algo que ya vimos que sucedió y que funcionó o no funcionó. Pero lo que importa acá es las perspectivas futuras y si esas perspectivas van de la mano con lo que el mercado espera. Entonces, si haces un match ahí, probablemente tengamos perspectivas o un alza del mercado bastante considerable, pero si no, probablemente tengamos también caída, ¿ya? Em, Eso, considere que estamos cercanos a medias móviles, puede cerrar ese gap, está muy cercano, así que ténganlo en consideración, chiquillos, ¿ya? En caso que también caiga esta posición, caería un 3%, estaríamos hablando que podríamos cerrar ese gap, chiquillos. Eso sería una caída. Podríamos cerrar ese gap y estaríamos hablando ya de un 5% de caída, ¿ya? Así que ténganlo en consideración si quiere recortar la posición, recorto un poco. Yo, en lo personal, continúo dentro de esas posiciones, no voy a vender una cantidad importante, pero sí quizás mañana le empiece a publicar algunas ventas de fortaleza que podríamos estar haciendo, ¿ya? Bueno, eso con Taiwan Semiconductores. Ahora que tenemos también es Bank of American. Sé que también varios la tienen. Si la tienen, por favor también intenten rentabilizar. Estamos recién agarrando ritmo con respecto a ello. Rebotamos desde una zona de liquidez que venía desde 2024. Si se dan cuenta, repito acá. También 2025, la tocamos nuevamente por acá, rebota en su media móvil de 200 periodos y empieza a recuperar al alza, ¿ya? Así que también, si usted tiene alguna posición acá y quiere rentabilizar, la verdad, ningún problema, puede hacerlo y se está anticipando a la posición, ¿ya? Bueno, de JP Morgan y cosas así no vamos a hablar porque va a estar mañana mercado abierto cuando se salga, va a estar en el premercado, perdón, cuando se presenten los resultados financieros, por ende ya vamos a tener el impacto, ¿ya? En este caso, JP Morgan, lo que nos mostraba acá desde nuestra entrada que habíamos mencionado justamente en esta diagonal, que lo pueden ver acá, o yo lo compartí justamente aquí en la sesión de compra y venta, probablemente tengamos mucho más movimientos alcistas luego de esta ruptura de esta diagonal, ¿ya? Lo que más respecta aquí justamente es superar este nivel, que son cerca de los 320, que es el nivel que nos tiene prisioneros, digámoslo así. Lo bueno acá es que esta consolidación se está rompiendo, ojalá se mantenga el movimiento mañana y no tengamos una caída significativa. En caso de tener una caída hacia niveles, no creo que hacia niveles de 280 porque va a ser una caída muy estrepitosa. Como le decía, un movimiento de un 2-3% sería este, un movimiento hasta acá, si se dan cuenta será el gap probablemente. Sería una buena oportunidad quizás para ir iniciando algunas compras escalonadas en caso que no lo hayan hecho en este rango de acá, ¿ya? Pero eso con respecto a JP Morgan, chiquillos. Veo por acá en el chat que me están preguntando, voy a conectar el cargador antes de que se me descargue porque si no me voy a quedar a medias con las empresas que me están preguntando acá. Em, Deme un segundillo, chiquillos. Y aquí estamos. Ahora sí. Ya. Bueno, acá me están preguntando por CRW. Ah, vi que varios hablaban el día de hoy de CRW porque había tenido buenas noticias la semana anterior. Bueno, luego de varios, diría yo, meses de sufrimiento, hemos tenido ya por lo menos rentabilidades positivas hoy en día en CRW, ¿ya? Una recuperación importante desde los mínimos que ustedes pueden ver por acá, esta zona de liquidez donde llegó anteriormente cuando el mercado abrió, si se dan cuenta, cuando salió a la bolsa, el mercado automáticamente sube, pero nunca había después ido a retroceder por acá.
retrocedió en diciembre de 2025 y ahora nuevamente en marzo del presente año. Llevaríamos un alza en este momento desde los mínimos, lleva un alza de aproximadamente un 60%, un poquito más, yo lo tomé un poquito más arriba, pero cerca de un 60%. Tenemos ruptura de la diagonal, precio por sobre sus medias móviles de corto y largo plazo. Bueno, no tenemos largo plazo en este caso porque no dan todavía las velas, pero sobre sus medias móviles de corto plazo, alto volumen. Esta es una empresa que todavía no es rentable de por sí, todavía está con proyectos, no es una empresa que uno puede ir a ver su flujo de caja y sacar un valor justo porque no produce nada todavía, es una empresa que todavía está, digámoslo, o sea, perdón, no es que no produzca nada, sino que todavía no produce, pero no produce para generar ganancias, ¿ya? Eso es lo que pasa con CRW y por eso también sus expectativas no son muy buenas. Lo que sí es una compañía que se dedica a hacer lo que hace y es única en su especie, ¿ya? Es como esta prima de rareza que hemos hablado en reiteradas ocasiones. Ahora, si uno va a ver perspectivas con respecto a hasta qué niveles podemos seguir subiendo, cuáles serían eventualmente los niveles que podríamos estar esperando. En cuanto a niveles técnicos, 130 podríamos sin ningún problema estar esperando, que es el rango que podemos ver por acá. Y también ya mucho más arriba, 150, que es ya los máximos que vemos que se repiten en reiteradas ocasiones por acá. Pero de momento, mientras no nos posicionemos sobre los 114, que es el último alto que tenemos antes de continuar un movimiento a la baja, todavía no podemos cantar victoria. Es importante que se posicione sobre 114 y aquí quiero ir un poquito más al gráfico de opciones. Vamos a ver acá el gráfico de opciones de CRWB. Bueno, aquí CRWB nos da una gama y también nos da una call wall de 110, que si se dan cuenta es el rango que yo lo estoy mencionando, pero también en 115 hay un nivel importante y después ya se salta a 120. Hay mucho posicionamiento de call más que de put y por ende tenemos mucho más posicionamiento alcista que bajista. El Open Interest también se carga en estos rangos, si se dan cuenta. Hay muy poco posicionamiento de put, pero por lo general se posiciona ya bajo los 100. Así que mientras CW esté sobre 100, no tenemos ningún problema, ¿ya? Si usted está rentando bien en esta posición y estuvo mucho tiempo metido en la posición y quiere salirse porque va en cero recién o va con un 1% de rentabilidad o va con un 5% de rentabilidad y la verdad es que considere que hay mejores posiciones en las cuales invertir, adelante, sin ningún problema, chiquillos. Ya estas compañías, como le he mencionado yo, no son compañías para ir largo plazo, son compañías para ir sacando sus tajadas cortas. Se dan cuenta que ha subido un 60% en menos de un mes, estamos hablando de 13 días, entonces si lo queremos tomar desde el 30 de marzo a la fecha, menos de 15 días ya tenemos un 60% de rentabilidad. Pero nada, son así, son empresas que no están consolidadas en el mercado, están recién creciendo, están recién formándose, salió a bolsa hace muy poco tiempo, entonces son empresas que estamos hablando de mayo de 2025. Entonces, marzo, perdón, 2025. Entonces, no son compañías que uno puede ir evaluando o comprando como si fuese un Amazon o como si fuese un Meta. Son compañías que hay que darle una ponderación distinta y también entender que estas cosas eventualmente pueden pasar en este tipo de compañías, ¿ya? Por ejemplo, en Evis, Leu pasó exactamente lo mismo, pero en sí son empresas que se dedican a cosas distintas, pero es como la misma dinámica, eso quiere decir, ¿ya? Eso con CRWB, así que si usted tiene rentabilidad en el corto plazo, ningún problema, chiquillos. Si quieren rentabilizar o esperar 130, tampoco ningún problema, pero debemos estar sobre 110, es decir, en 115, 114, 115, para ir a buscar niveles mucho más arriba y sigamos subiendo. Como ves, RKLB, puta, RKLB estamos hace mucho tiempo y es una posición que tenemos muy buena rentabilidad. Mira, está en zona de acumulación todavía. Creo que preferiría mil veces comprar ahora que estar comprando evidentemente muchos rangos más arriba, pero me parece un buen precio en caso que quieras entrar. Eh, Tenemos precios sobre medias móviles de corto plazo, aún no tenemos ruptura diagonal, no hay todavía técnicos claros que nos pueden diciendo que el mercado se va a dar la vuelta al alza, pero el gran problema que tiene RKLB es que viene SpaceX, ¿ya? Y SpaceX, digamos que está SpaceX, RKLB y ya las otras compañías, ¿ya? Entonces, eventualmente, si sale SpaceX a la bolsa, que eventualmente lo va a hacer, probablemente RKLB se vea bastante mermada y tengamos una caída, no voy a decir, no quiero decir significativa, pero se va a sentir en el mercado con respecto a RKLB con lo que va a hacer SpaceX. Entonces, em, si quieres entrar en la posición, ten presente eso, ten presente que la posición probablemente se pueda ver mermada en algún momento cuando SpaceX anuncie su salida a bolsa y eventualmente le caigan ahí un poco de mercado, ¿ya? Em,
Recuerden que SpaceX es una empresa que no es pública, que es privada y por ende no está en la bolsa y RKLB hace un mismo trabajo de lo que hace, que lo que hace SpaceX, pero en este caso sí es pública y sí está en la bolsa, ¿ya? ¿Puedes comprarla? Sí, sin ningún problema, pero ten en consideración esos problemas que te acabo de mencionar, ¿ya? Eso. Buena empresa, sin ningún problema. Tiene muchos contratos con el gobierno estadounidense. Bueno, acá me preguntan también por AMPX, perdón, Ampus Amparius. Salió de la zona de liquidez que teníamos acá y se va a nuevos máximos por acá. Pero me interesa aquí, quiero hacer Fibonacci primero. Quiero ver si me da el Fibonacci por acá. Miren, por favor, por acá. Ya. Rebotamos entre el 50 y el 38, bastante bien, altos cada vez más altos y podríamos irnos nuevamente a los niveles de 20, que es el nivel que estamos viendo por acá, que es nivel de máximo. En caso de continuar al alza, podríamos llegar incluso a niveles de 22 y luego ya mucho más arriba en niveles de 26, ¿ya? Esos rangos podríamos estar esperando por parte de Fibonacci en AMPX, chiquillos. Primero, eventualmente, obviamente cerrar, perdón, ir a nuevos máximos históricos. Me piden por acá Nike. Bueno, Nike, ustedes saben que no estamos dentro. Estuvimos un tiempo dentro de la posición, pero nos salimos rápidamente, afortunadamente. Mire, por técnico se ve horrible. No, no voy a ser muy sincero. Por técnico se ve muy mal, muy horrible. Pero por precios se ve bastante atractivo. Está en mínimo, no, no está en mínimo histórico, en Nika. Pero está en mínimos que no veía, en precios que no veíamos, miren, desde 2014, chiquillos. Desde 2014 que no veíamos los precios actuales, es decir, estaríamos invirtiendo con una gran ventaja de hace más de 10 años atrás. Entonces, por técnicos, como le digo, está bien, ¿ya? Pero en cuanto a lo que respecta a... perdón, por precio está bien, por técnico está horrible, ¿ya? Así que ténganlo en consideración, ¿ya? No es de mi gusto, no la compraría, no, prefiero meter mi dinero en otro lado. Bueno, Enedis, la de chiquillos, no, no hay para qué hablar de la compañía, la verdad es que lo máximo, llegando a sus take profit que hemos trazado con Fibonacci. No tengo nada que decir, o sea, redundante es lo mismo. O sea, buena empresa, no, no hay mucho que decir de Nevis. Así que sé que hoy día muchos rentabilizaron. Acá en la comunidad pusieron como que habían varios vendidos, por ejemplo, acá, rentabilidad del 100%, creo que eso fue a MKR. Acá yo les compartí mi rentabilidad también en Nevis, que había sido, bueno, aquí no está, de un 127% que les compartí por acá, que bueno, Cristiano también por acá. Christopher Hidalgo un 97% de rentabilidad, Marcos aquí un 70% de rentabilidad en Nevis, así que vamos bastante bien, chiquillos, y la verdad es que no tengo mucho más que decir de Nevis, o sea, redundante lo mismo. Bloom Energy, que vio una noticia que salió el día de hoy que subió un 15%. Sé que varios estaban dentro de la posición. Yo no estoy dentro de la posición de Bloom Energy. Sé que hablé mucho de esta compañía, pero no estoy dentro de ella. O sea, meterme mucho más en nuclear es como sobrecargar mi cartera. Tengo muchas empresas nucleares como BST, SEG y cosas así. Bloom Energy es otra de ellas. Si usted está dentro de la posición, muy pero muy bien. Podemos trazarla con Fibonacci. Esto se trazó con Fibonacci, llegó a los niveles importantísimos sin problema. Pasamos Fibonacci de acá hasta acá, si se dan cuenta. Rebotó entre el 50 y el 61. Podríamos irnos directamente a 212 o a 240. Voy a dejarlo trazado por acá para que en el futuro, cuando me pregunten nuevamente, estén trazados esos niveles, chiquillos. ¿Ya? Vamos a ir colocando esta zona acá para que... perdón. Por aquí, para que se haga este nivel de acá. ¿Ya? Eso con Bloom Energy, chiquillos. No leí mucho la información, solamente leí el titular. Sé que hay información de Bloom Energy, probablemente se los comparto una vez termine la reunión, porque no quise tampoco leerlo a media. Así que eso fue con Bloom Energy. Bueno, Meli, ustedes sabían que hay que comprarla en 6.000, perdón, en 1.600, 1.500, idealmente comprarla. Niveles actuales no es que sean caros, están muy buenos precios todavía, pero si vemos que formar la posición entre 1.600 y 1.500 eran excelentes precios, chiquillos. O sea, un precio regalado y botado en el piso, ¿ya? Con Mercado Libre. Yo no tengo ningún problema con Mercado Libre, me encanta Mercado Libre, es una empresa que todos estos resultados que ustedes ven por acá, no es que sean malos resultados financieros, son excelentes resultados financieros, pero que es una empresa que gasta mucho en cosas propias, es decir, que comprar aviones, colocar más, por ejemplo, ahora colocaron mucho más plata en la competencia que tiene directamente con Amazon en Brasil, entonces un mercado muy grande en Latinoamérica y evidentemente tienen que invertir mucho capital, ¿ya?
Mm, 25% más acumulé durante las caídas. Excelente, Luis. Me alegro mucho, mucho, mucho que hayas acumulado las caídas. Porque sé que varios acá quizás tienen un poco de temor cuando están con caídas de precio, pero chiquillos, cuando ustedes vean caídas de los precios de grandes compañías como lo vieron en Edis, como lo vieron en Meta, en Amazon, en Netflix, chiquillos, o sea, no lo piensen dos veces, hay que comprar. Si usted ve los números, si el número te respalda, no hay que pasarlo dos veces, ¿ya? Para nada, chiquillos. Bueno, Leu está intentando recuperar sus medias móviles después de mucho tiempo. No estaría comprando, por precio está muy barata, muy bueno, pero por técnicos aún no me indica nada, ¿ya? Lo que sí, me interesaría mucho empezarla a comprar en algún momento cuando esté sobre su media móvil de 200 periodos, pero de momento no tenemos todavía claridad sobre Leo, así que no estaría acumulando nada. Como les digo, si usted quiere promediar por precios, sin ningún problema, pero eso no asegura que la posición vaya a comenzar a subir hoy por hoy, ¿ya? Acumular en estos niveles a mí me parece interesante, es atractivo, pero no quiero tampoco como destinarle demasiado capital a Leo, podemos ingresar escalonado y ver si es que el precio promedio comienza a bajar y eventualmente esperar algún movimiento técnico alcista, ¿ya? Eso por parte de Leo, chiquillos. Bueno, Christian Fintel puso NASA que invierte en Space RKLB. ¿Qué opinas de ese? No lo he visto, voy a analizarlo, ¿ya? No he visto ahí. Sophie, no estoy dentro de Sophie. ¿Y Amazon qué niveles tiene? Bueno, Amazon lo compramos hace rato, chiquillos. Amazon lo compramos en 200, ¿ya? Así que no hay problema con Amazon. Eh, para mí, o sea, yo lo recomendé en reiteradas ocasiones aquí Amazon en 200 o bajo 200 me interesaba mucho. Y compramos mucho acá, así que varios compraron, así que ahora disfrutando las ganancias nomás, chiquillos. ¿Cuántos de acá, creo que en el chat compraron Amazon, chiquillos? ¿Cuántos tienen Amazon en cartera? ¿Cuántos compraron? ¿Cuánto van en rentabilidad positiva? Porque compramos cercano a 200, cercano a 210, ya el máximo 210 creo que fue el último, pero o sea, en 200 compramos, ya Amazon 200 lo compramos sí o sí. Eh, Acá por ahí me dicen por acá, buena, iban apareciendo. 15% de rentabilidad, buena, muy buena, chiquillos. Excelente, me parece espectacular. Eso con Amazon. Rompiendo diagonal, ojalá se mantenga sobre 240 para continuar el impulso alcista, ¿ya? Recuerden, chiquillos, vender las fortalezas, ¿ya? En este mercado que está bastante incierto, que cualquier weá que pase en el mercado, chiquillos, va a hacer reventarlo. Hay que estar constantemente rentabilizando, ¿ya? Bueno, me piden por acá meta. Meta que meta, la verdad no. Lo mismo con meta. Meta igual recomendamos cerca bajo 500, bajo 600, me acuerdo que recomendé mucho. Eh, ya están 600. 600. Miren, esto lo hablamos mucho, chiquillos, lo hablamos mucho de los GAP, que va a ir a cerrar los GAP probablemente, aprovechen de acumular. Me acuerdo perfectamente haber tenido clases donde, me acuerdo que fueron clases públicas, de hecho, donde recomendaba comprar en estos niveles, en los GAP, que probablemente iba a cerrar este GAP, luego iba a cerrar este otro GAP. Desafortunadamente no fue a cerrar el GAP de 500, yo lo esperaba en 500 para comprar una gran cantidad. Yo tengo gran posición en bajo 600 y en 600 como tal, así que para mí, ideal, no estoy ni preocupado con Amazon, ni Meta tampoco. Perdón, en este caso Meta. Así que eso con respecto a estas compañías. Para mí no hay duda de estas compañías, chiquillos. Yo nunca le he dudado de estas compañías. Eso me pasa con Amazon, no es capaz de subir. Bueno, Amazon lleva subiendo mucho, como hablamos recién, va en 240, ya de 200 subió bastante, así que bastante rentabilidad llevamos. SanDisk, SNDK y Mu, ¿qué niveles tiene de TP? A ver, SNDK. TP tenemos primer. Pero, chucha, la moví. Mala mía, voy a modificarlo, no la voy. Perdón, mala mía, chiquillos. Vamos a trazar a Fibonacci nuevamente. Ahí sí. Fibonacci acá rebotó un 38%, llegó al menos 27 y ahora va directamente al menos 61 que se ubica en 1064. Ese es el próximo TP que tiene Sandix según Fibonacci. Si nos vamos a Mu, chicos, no saben cómo me arrepiento con haber comprado en 510. Yo dije, esta va a caer mucho más y no cayó mucho más. O sea, ¿cómo me arrepiento de haber comprado en 510? No compré en 510. No compré. Y me hubiese gustado mucho haberlo comprado en 510. Y yo me acuerdo, yo les dije, no, chicos, no estoy comprando, probablemente sigamos cayendo un poquito más, pues yo estaba esperando a media móvil de 200 periodos. Y no fue así. Así que, mala mía. Para el que compró y acumuló, felicidades. Master, crack.
pero en mi caso sigo viéndolo por TV todavía. Si nos vamos a Mu, bueno, ya quedaron listos los niveles acá. Bueno, Mu primero tiene que ir a máximos históricos y luego ya ir a trazar niveles de 525, que es el menos 27% de Fibonacci, ¿ya? Pero primero consolidar esta ruptura diagonal que vemos por acá. De ser así, seguiremos al alza hacia nuevos máximos históricos que lo ubicamos en 450 aproximadamente, que es el rango que vemos por acá, ¿ya? Mientras no superemos los máximos en este caso, todavía no podemos ir hacia 527. Eso con respecto a estas empresas, chiquillos, ¿ya? Antes de irme, quiero comentarle un poquito las dinámicas del mercado, que es lo que espero para esta semana, chiquillos, y más que nada comentarles en caso de que yo inicie alguna compra, qué es lo que estaría comprando, ¿ya? Me gusta mucho lo que está sucediendo hoy en día, por ejemplo, con los semiconductores, lo que está pasando también con lo que es fotónica, todo lo que es lite, todo lo que es OHR, todo lo que es oro, todo lo que es cobre. Si vemos alguna eventual caída del mercado, ya sea porque pasó algo, porque eventualmente que se vuelve la guerra, cualquier problema, chicos, que suceda en el mercado, son oportunidades de compra, ¿ya? No es para estar comprando la vida, pero sí es para estar acumulando cada vez que tengamos una compra. Hoy en día el mercado, mientras se posiciona sobre 6.800, vamos a tener todavía impulsos hacia niveles de 7.000, ¿ya? Si tenemos alguna ruptura por debajo de 6.800, probablemente corramos a 6.700. Y esos niveles de 6.700 probablemente van a ser ciertos pisos, ¿ya? Y aquí, perdón, antes de irme, quiero compartirles en la pantalla porque no les compartí este análisis, que ahora me estoy dando cuenta, del SP500. Perdón, voy a ir al futuro porque no estaba leyendo, no estaba teniendo la información. Bueno, si usted va a ver, por ejemplo, los niveles de 6.750 y 6.700 eventualmente son un piso técnico muy importante. ¿Y esto por qué lo pueden ver por acá? Porque tenemos medias móviles de corto plazo, tenemos un nivel técnico muy importante y eventualmente ya estaríamos en un recorrido bajista hacia niveles de 6.500 aproximadamente o un poquito más abajo, ¿ya? Pero de por sí, si eventualmente vayamos a tener alguna caída, probablemente no vaya a ser mucho más abajo de 6.700 o incluso ya 6.650 como máximo, creo que podría ser la eventual caída que podríamos tener, ¿ya? En sí, eso es lo que probablemente estamos esperando. Recuerden que vienen baterías de datos muy malos, recuerden que vienen entregas de resultados con la información cargada de la guerra de Irán, por lo menos en marzo, y vamos a ir viendo cómo salen las perspectivas del mercado, chiquillos, ¿ya? Así que eso pues, eso por lo menos dinámicas del mercado del SP500. Alguna caída que tengamos eventualmente va a ser hacia niveles de 6.750. Si se rompe un poquito más abajo, 6.700 o incluso 6.500 en el peor de los casos, ¿ya? Cualquier caída probablemente sea comprada, así que va a durar muy poco la caída. El mercado está muy posicionado al alza, como les he mencionado. Eh, Así que eso, chiquillos, eso es más que nada mi perspectiva para esta semana, ¿ya? Eso pues chicos, no sé si hay más dudas, más consultas. ¿Qué tal les pareció la reunión? ¿Todo bien? ¿Se entiende cómo van las rentabilidades? ¿Todo en orden, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Sí? Coméntenme en el chat, por favor. Las coberturas, exactamente. ¿Cómo van con las coberturas, chiquillos? Sí, todo bien, perfecto, perfecto. Estamos trabajando mucho en el tema de las coberturas, chiquillos. Bueno, hoy día en la aplicación se pudieron dar cuenta que agregamos la sección, mañana se va a agregar la sección de coberturas en la aplicación y hoy día se creó la sección de Acciones Chile. Así que vamos a estar mucho más movidos con respecto que el tema de Acciones Chile lo tiene directamente Eduardo Lobos, así que información que quieran pedir a Eduardo Lobos con respecto a Acciones Chile, él la va a tener. Tiene mucha acceso a información, así que le pueden pedir la información que quiera de cualquier empresa y él probablemente les va a responder en poco tiempo. Eso con respecto a Acciones Chile, como les decía, mañana se va a habilitar la sección de coberturas, que vamos a estar hablando más que nada de coberturas, cómo hacerlo. Hay un curso que se está grabando también de coberturas para que se entienda más a profundidad lo que es coberturas en VIX, lo que es en UVIX, SVIX, coberturas en petróleo, en oro, en plata, en cobre, cosas que también pueden ir haciendo con ETF apalancados también, con el TQQQ, por ejemplo. Así que está bastante bueno. Hay varias temáticas que estoy abordando con respecto a ese curso y está quedando bueno, ¿ya? Eso pues chicos, así que nada, cuanto antes le iré mostrando nuevas cosillas también, así que atento nomás a las nuevas noticias. Así que eso pues chicos, gracias a los que están ahí saludando, los que pusieron que estaba todo bien la información. Los nuevos chiquillos, ¿qué tal les pareció la reunión?
los que son nuevos acá en Inversionarios, vi varias caras nuevas, así que, ¿qué tal les pareció esta primera reunión? ¿Se entendió? Muy difícil, habló muy rápido, muy larga. ¿Todo bien? Perfecto. Ahí me dice gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, Jaime. A ti también, muchas gracias. Todo bien, todo bien. Pero que ya cubierto me dice aquí en UX. Buenísima, Alexi, muy buena. Muy buena. Hay varios que ya están bien metidos en lo que son cobertura. Así que me alegro mucho. Impec Gris me dicen por acá, todo bien para nosotros los nuevos. Perfecto, Hans. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Así que eso pues, me alegro mucho los que hayan rentabilizado, los que vayan ganando plata, los que estén haciendo muchas lucas por acá, me alegro demasiado. Me han hablado mucho por interno que están rentabilizando hartas posiciones. Así que nada, por favor, publiquen sus ganancias, publiquen sus rentabilidades en la aplicación para que más gente se motive con sus resultados y evidentemente podamos tener mucha más grande esta comunidad de inversionistas, ¿ya? Así que eso pues chicos, que estén muy bien, excelente noche, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo cualquier cosilla. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Chao, chao.